Es decir, en este caso, nosotros no estamos haciendo uso de la tasa de crecimiento de la variable. Nosotros estamos haciendo uso simplemente de la variación de la variable. ¿Okay? No tiene un puntico arriba. Si tuviese un puntico arriba, yo estaría derivando la función con respecto al tiempo. Pero acá no estoy haciendo eso, solamente estamos tomando en cuenta la variación de la variable. Entonces, esta ecuación 6, esta ecuación 5. Pero ¿por qué no hacemos el logaritmo y estamos? ¿Cómo? O sea, la ecuación 5 es logarítmico y después estamos parte de... Sí, la ecuación 5 es linearizar esta de acá. Ok. Sí, pero son lo mismo. Cuando estén minúsculas las letras es que tiene logaritmo. Sí, correcto, es porque estoy tomando en cuenta la variación de la variable. Es decir, la variación de la oferta de trabajo es función de la variación del precio del producto menos la variación del nivel general de precios. ¿Ok? Ahora, esto de aquí es una función de oferta. ¿Ok? Esta de aquí, una función de oferta. L es labor. Sí. Sí, exacto. La cantidad de trabajo ofrecido. ¿De qué depende la cantidad de trabajo ofrecido? Que es igual a la cantidad de producción. Depende del precio del bien. Si el precio del bien aumenta, entonces la cantidad producida aumenta. O sea, una función de oferta clásica, dependiente positiva. Pero, dado el nivel general de precios, si la variación del precio del bien se anula con el nivel general de precios, entonces esto se mantiene constante. Por eso la primera parte del modelo se llama con información perfecta, porque es aquella en la cual se tiene pleno conocimiento de qué cantidad de aumento es porque está aumentando la demanda del producto que vende la empresa, y cuál responde a un aumento del nivel general de los precios. Si ambas son iguales, entonces la empresa no produce más, ¿okay? Se mantiene en el mismo nivel de producción, que sería el equivalente a que esto fuese cero. Una vez que esto es cero, la variación de la oferta es cero. ¿Okay? Caso contrario, si este nivel general de precios no se mueve y aumenta el precio del producto de la empresa que la empresa se dedica a vender, allí sí aumenta la producción. Pero claro, tiene que tener información perfecta de saber exactamente qué cantidad se debe a esto y qué cantidad se debe a esto. Por otro lado, si el aumento del precio es menor al aumento del nivel general de los precios, entonces cae la producción. ¿Y qué rol tiene la tasa de interés allí? No, aquí no es tasa de interés, aquí es una tasa de descuento. Tasa de descuento por la elasticidad del trabajo con respecto a la utilidad. O sea, básicamente lo que yo decía acá, la desutilidad marginal del trabajo. Donde este parámetro es qué tan desútil es, o sea, o qué tanta insatisfacción genera trabajar. Entonces eso es R. No, es gamma. Gamma. O sea, Tradicional. no, es gamma. Parámetro gamma. ¿Ok? Es decir, es un parámetro que viene directamente de un aspecto psicológico. ¿Ok? No, lo estamos viendo a nivel individual. ¿Ok? A nivel individual. Es decir, hay personas que le generan más utilidad
sacrificar horas de trabajo para poder ganar más dinero, para poder producir más, consumir más. Mientras que hay personas que no les compensa tanto y trabajan menos. ¿Ok? Por eso es que es un microfundamento, porque está llevando en cuenta las preferencias del consumidor. Y por un lado, las preferencias, y por otro también, la capacidad o la habilidad técnica de cada individuo. No es, como les decía antes, no es lo mismo un tipo que te mete 30 goles a uno que te mete 10. La productividad marginal es distinta. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, hasta aquí tenemos lo que es la oferta de la economía. Profesor, tengo una duda. Sí, dígame. Cuando estamos reemplazando 2 en 3, Ok, aquí. la ecuación 2 era la utilidad del bien I es igual a el precio del bien I por la cantidad del bien I Ajá. entre el precio. Pero aquí coloco el precio del bien I por el trabajo. Porque es igual a I. Sí, porque sustituye esto aquí Vale. y esto sube aquí. ¿Ok? Con la idea de simplificar un poco la cuenta, de llevar que la cantidad producida es proporcional a la cantidad empleada de recurso laboral. Con lo cual, si la producción depende del trabajo, entonces es una cuestión de equilibrio. O sea, por una parte la producción depende de que trabajes más, pero por otro, trabajar más te hace más infeliz. Entonces tienes que equilibrar cuánto ocio sacrificas por cuánto trabajo para poder mejorar tu consumo. O sea, en otros términos, esto no es más que retornar a la economía clásica. O sea, se baja de la nube keynesiana de que haciendo aumentos de la demanda agregada aumenta el consumo y por lo tanto después es que aumenta la producción. Aquí no. Aquí primero hay que trabajar para poder ingresar y después que ingreso consumo. Es una diferencia de enfoque. Por eso es que cuando se enseña economía y tú lo contrastas con la realidad, y luego siempre hay quien dice, no, pero es que la demanda determina la oferta. Y habrá otro que diga, no, pero es que la oferta también es la que determina la demanda. Bueno, al final tú caes en un problema de circularidad. ¿De quién fue primero, el huevo o la gallina? Ese es el problema en economía. Un keynesiano te va a decir que primero estuvieron las gallinas y después estuvieron los huevos. Y un neoclásico te va a decir, no, pero es que primero tienen que existir los huevos para que después existan las gallinas. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, Sí. pues te va a decir, no, bueno, es que si no hay demanda, ¿para qué voy a montar yo un negocio? Si no hay demanda. Pero entonces, otro luego te va a decir, pero es que ¿cómo va a haber demanda si la gente no tiene ingresos para ir a comprar? Y ese es el problema real de la economía, de la ciencia económica, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿A qué nos enfrentamos? Si primero la oferta o primero la demanda. Entonces, en términos colectivos, tú puedes considerar de que la demanda determina la oferta, modelo keynesiano. En términos individuales, si yo no trabajo, no consumo. Y si alguno de ustedes trabaja, se podrá dar cuenta de lo mismo. Si usted no trabaja, usted no consume. Por más que la demanda agregada esté aumentando. Claro, evidentemente la cuestión era que si aumentaba la demanda agregada, tú tenías más facilidad de encontrar un empleo. El problema es cuando eso se rompe, porque lo que empiezan a aumentar son los precios y no efectivamente la producción. Ahí viene la crítica de lo que estoy tratando de explicar desde el principio. Y por eso empieza a traerse un modelo para poder definir esta cosa. ¿Qué te resulta de eso? Una función de oferta agregada, donde la oferta depende positivamente de los precios. ¿Ok?
y negativamente del nivel general de precios. En el límite, si estas son iguales, entonces no habrá variaciones de precios. ¿Qué quiere decir? De que si el productor, la empresa, la firma, es plenamente consciente, es decir, tiene información perfecta de que este aumento, de sus precios es exactamente el que se está dando en el nivel general de los precios, ¿de qué tipo es esta variación? Nula. Al ser nula, ¿cómo te queda la oferta agregada? Caso clásico, donde si tú tienes un aumento de la demanda, te quedas aquí con un precio más. ¿Estamos claros? Es decir, no vale aquello de que yo expando la cantidad de dinero y entonces expando la demanda agregada y por lo tanto la producción va a aumentar. No vale eso. Siempre y cuando haya información perfecta. Pues los modelos precisamente keynesianos son de información imperfecta. Entonces, un supuesto de esto es que el precio del DNI varía a la misma cantidad del precio del nivel general de precios. No, no es un supuesto, un caso. Un caso. Hay tres casos. En el que esto igual a esto. En el que esto es mayor que esto, en el que esto es mayor que esto. Cuando es igual, nos da el caso clásico. Caso clásico. Okay. Tienes tres casos. Caso 1, digamos caso clásico, donde el aumento de la cantidad de precios es igual al aumento del nivel general del precio. Caso 2, donde el aumento del precio es mayor que el aumento del nivel general del precio. Entonces ahí tendrías, ya esta no sería la oferta agregada. Este digamos sería el caso 1. Tendría el caso 2. El caso 2 es el keynesiano. No. Caso 2 es un caso electivo. Esta sería la oferta agregada. Donde un aumento de la demanda no sería estrictamente el caso keynesiano, pero se asemejaría un poco más al caso keynesiano. Pero el caso keynesiano estricto es cuando la oferta agregada es totalmente plana. No es totalmente plana. Pero aquí tiene tendencia positiva. O sea, es un caso de curva de Phillips, en el que tú tienes, por este lado tienes la producción, por este lado tienes los precios. Es un caso en el cual un aumento en la demanda agregada te lleva a otro nivel de producción con más precios, sí, pero a otro nivel de producción, a fin de cuentas. Sería curva de Phillips, para entendernos. ¿Okay? Y el caso 3. En el que tú tienes que el nivel o variación de los precios de tus productos están por debajo de la inflación.
que sería el caso en el que la oferta responde negativamente al aumento general de los precios. Sería el caso más o menos de inflación alta, inflación creciente, hiperinflacionaria. Entonces, para entenderlo, el caso 1 sería estado estacionario, bipotencial, caso clásico. Caso 2, curva de Phillips, si se quiere, de los modelos keynesianos, no estrictos de Keynes, porque de Keynes es un caso muy específico donde la oferta agregada era totalmente plana, pero sí sería curva de Phillips. Y el caso 3 sería el caso hiperinflacionario, o sería un caso, vamos a decirlo así, venezolano. Caso 3 el caso venezolano, donde las empresas veían que el nivel de precio estaba creciendo muy rápidamente, más de lo que lo hacía su producción, o sea, el precio de su producto, con lo cual se estaban descapitalizando y dejaron de producir, sacaron lo que pudieron los capitales y básicamente la economía se te vino en contra. O sea, una curva de oferta agregada que más allá de su pendiente se desplazó negativamente. Preguntas sobre esto. Entonces, esta es la curva de oferta a la Lucas. Así se le conoce en la literatura. Curva de oferta de Lucas. Cualquiera de los tres casos. Exactamente, porque tiene los tres casos. Tiene los tres casos. Un modelo que logró de manera simple, con una matemática bastante entendible, reunir los casos posibles. O sea, aquello que yo les decía en una clase, que tú tienes en la demanda agregada, como es usual, es dependiente negativo con respecto al precio. Pero la oferta agregada tiene este comportamiento, donde más o menos por aquí se encuentra el caso inicial, con la curva de Phillips. Bueno, este es el que hice estricto, ¿no? Este es el curva de Phillips. Este es el caso curva de Phillips. Y este de aquí es el caso de estado estacionario, o caso clásico. ¿Okay? De la oferta agregada se hace vertical. Esto se deriva de la función de oferta de Lucas. Sí, claro. Por eso es que aquí comienza el consenso. El consenso macro, porque previo a eso había una discusión de si la oferta agregada era permanentemente dependiente plana, o con tendencia a ser plana, o si la oferta agregada tenía tendencia a ser dependiente muy elevada. Bueno, el consenso lleva en cuenta una oferta agregada de estas características. ¿Okay? Que en el corto plazo la política fiscal es efectiva. Exacto. En el mediano plazo. Exacto. Exactamente. En el mediano plazo Lo está advirtiendo muy bien. Vamos a poner el caso de Venezuela, para no hablar de otros países. Exactamente. En el corto plazo, tú tienes que de 1973 a 1978, quinto plan de la nación, la economía tuvo un crecimiento importante. Con el plan económico de Gumersindo Rodríguez, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sobreexpandió la demanda agregada
porque puso los dineros públicos al servicio de la infraestructura y de la construcción de autopistas, de muchas cosas que eran necesarias. Hubo crecimiento. Estábamos aquí en esta fase, aproximadamente, pero con control de cambio. El tipo de cambio estaba a 4.30 por dólar. ¿Okay? Eso en el modelo que vimos previamente en la clase del martes nos llevaba a una situación en la que había presiones en el tipo de cambio que, como el gobierno no devaluó, le generó un problema en la balanza de pagos, que consecuentemente del 79 al 84, esa presión ocurrió finalmente el ajuste en 1983, en febrero de 1983, creo, 81-83, no recuerdo ahorita exactamente, que fue el famoso Viernes Negro, porque se llevó el tipo de cambio de 4.30 a, creo que se llevó a 12 primero y después se llevó a 16, una devaluación importante, pero era producto de una presión acumulada por el lado de la demanda de divisas. O sea, se había sobreexpandido la cantidad de dinero. Al sobreexpandirse la cantidad de dinero, sí, ciertamente, al principio creció la producción, pero los precios tuvieron un rezago y en un punto empezó a generarse el crecimiento de los precios. Más rápidamente que el crecimiento de la producción. Entonces caemos de los años 70 a los años 80. Y en los años 80 fue la gran década, mejor dicho, quiero decir, la década de la gran crisis venezolana. No solo de Venezuela, de muchos países de América Latina, que es la gran crisis de deuda externa. ¿Por qué? Porque el problema que tuvo la economía desde el lado del fiscal fue que produjo un aumento de los gastos por encima incluso de los ingresos generados por el petróleo. Hubo un shock de oferta, claramente, porque en el 73 se dio la crisis del petróleo, que te llevó el precio del barril petrolero de $4 a $16 por barril. O sea, eso fue un cuadruplicar el presupuesto nacional. Si bien los ingresos se cuadruplicaron, los gastos se multiplicaron más de 4 veces. O sea, los gastos se sobreexpandieron en una cuantía mayor a 4 veces, con lo cual generaste deuda. La deuda, como ustedes podrán entender, hace presión sobre la tasa de interés. Como la economía nacional no podía financiarse totalmente, empezó a buscar el recurso en la economía externa. Y al buscar recursos en la economía externa, tenía que comprometer pagos futuros, que llegado al punto, te implicaba hacer frente a esos gastos, a esa deuda acumulada. Cuando tú tienes que pagar la deuda que contrajiste hace 10 años, tienes que sacar dólares de la economía. Pero el problema, en síntesis, es que el precio del petróleo no se quedó en 16, sino que el precio luego empezó a caer. Sobre el final de los 70 o principios de los 80. El precio retornó sobre los 10, aproximadamente, el precio de los 10. Con lo cual, una caída de los ingresos, hubo un reacomodo interno de la economía que te dejó con un saldo de deuda importante. Ese saldo de deuda implicaba una salida neta de capitales que hacían o generaban presión sobre el tipo de cambio. Y el tipo de cambio se mantenía en 4.30 hasta que en el año 83, el viernes, si no me equivoco, 13 de febrero de 1983, el gobierno de Luis Herrera Campos toma la decisión de devaluar. Cuando devalúa, hace el ajuste y los salarios reales caen, con lo cual cae el consumo. Cae el consumo, caen los salarios, producto de esto, cae la producción. Y la inflación empieza a generarse un crecimiento de forma importante. O sea, la economía transitó de este caso, pasó por este caso y entró a este caso sin necesidad de llegar estrictamente a una producción de pleno empleo. Aunque sí se había alcanzado en los 70. Pero la economía es como que
está sobreexpandiendo la demanda, sobreexpande la demanda, sobreexpande la demanda, sobreexpande la demanda, y la demanda te queda por aquí, ¿ok? Y la oferta agregada se desplaza, digámoslo por acá, aproximadamente. Están acabando. ¿Cuál es el problema? El problema es que la economía retorna a menor producción, pero con un nivel de precio mucho más alto. Entonces, básicamente la oferta de Lucas es básicamente el comportamiento de la inflación en el tiempo. Sí, es básicamente la evolución dinámica de las variables. Por lo tanto, Lucas introduce este modelo en los 70, en el 76 exactamente, es que introduce el modelo. Los economistas venezolanos no tuvieron tiempo de verla venir, porque estaban anclados en la teoría ISLM de los años 50. Y esto estaba pasando sobre el curso de los hechos. No solamente los economistas venezolanos, prácticamente los de toda América Latina, salvo los de Chile. Porque en Chile mandaron a estudiar a los economistas de la Escuela de Economía de Santiago, de la Universidad Católica, a Chicago. Y en Chicago les daba clases precisamente por un lado Friedman y por otro Lucas. Entonces los chilenos aprendieron a cómo protegerse. ¿Okay? ¿Y qué dice después de la curva de Phillips? En caso de Está estacionario. Está estacionario. El caso de estado estacionario es cuando esta variación es igual a esta variación. Es el caso 1. Caso 1. Esta inflación, exactamente, esta inflación. Bien. Entonces voy a dar por allá la oferta. Y ahora vamos a ver la otra parte de la economía, la que tiene que ver con la demanda. Esta apenas es la primera parte del modelo, todavía no hemos llegado al aporte de Lucas, porque en realidad esto ya se sabía. El aporte de Lucas es la expectativa racional. Entonces, por el lado de la demanda, ¿cómo la modeliza el modelo de Lucas? Bueno, dice que la demanda es igual, o sea, depende, está en función del ingreso real, de la variación relativa de los precios respecto al nivel de precios y de una perturbación Z. Esa perturbación es porque esto es un modelo de corte de equilibrio general, pero con shocks reales, o sea, un modelo de ciclo económico real. Yo no sé si ustedes le dieron ciclo económico real en macroeconomía, modelo RBC, o sea, al menos la introducción al modelo. La idea era lo que yo hablaba, creo que en la otra clase. Una perturbación viene dado por efectos que ocurren en la realidad que te impactan en la economía. Puede ser una pandemia, puede ser una guerra en Medio Oriente o en Ucrania, puede ser un cataclisma ambiental, terremoto,
maremoto, inundaciones, efecto lluvia ácida, efecto del niño, ese tipo de cosas. Eso es. Puede ser una crisis financiera como la del 2008, como la del 2001, como la crisis asiática. O sea, son perturbaciones. ¿Ok? Es una perturbación por lo cual es una variable aleatoria. Ahorita vamos a definir cada una de esas. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama Z? Una perturbación. Una variable de perturbación, que es aleatoria, porque no se puede anticipar. Por definición no se puede anticipar una pandemia. Por definición no se puede anticipar una crisis financiera. Y tampoco un conflicto armado o cosas por el estilo. Asumiendo su forma longilineal, ¿qué queda? Que la demanda tiene la siguiente forma. Depende de las variaciones del ingreso más las variaciones de esta variable de perturbación menos la elasticidad con respecto a los precios. ¿Okay? O sea, una curva de demanda, donde esta es la elasticidad precio de la demanda. Allí derivó con respecto a los precios, ¿cierto? Sí, o sea, se lo linealiza. Para resumirlo. Para resumir, donde tenemos que que nu es la elasticidad precio de la demanda. Donde aproximadamente esas perturbaciones en promedio son cero. Porque no todas las perturbaciones son negativas. También hay perturbaciones positivas. Por ejemplo, un descubrimiento tecnológico, un avance en la ciencia médica, en la ciencia física, en la ciencia química. O sea, no todos los impactos son negativos, también hay impactos positivos, no anticipados. Un descubrimiento de una nueva teoría económica, por ejemplo, que te mejore las cosas. Los precios se consideran dados y el ingreso se considera dado. Con lo cual, te queda la demanda agregada, simplificando, con la demanda no hay tanto problema porque la demanda es una función inversa de los precios. O sea, la discusión no gira en torno a la demanda, la discusión gira en torno a la oferta. ¿Okay? Digamos que esta sería la demanda agregada y esta de acá sería la oferta. Donde la cantidad demandada de ciertos bienes depende del nivel de precios de esos bienes. Inversamente, a medida que los precios aumentan, cae la demanda. ¿Okay? Y a medida que una variable cualquiera
positivamente afecte es decir, la cantidad que se demanda. Esta variable M, aunque el modelo no la define en principio, luego se va a considerar que es la cantidad de dinero. Esta M es la cantidad de dinero. A mayor cantidad de dinero, mayor capacidad para comprar, para demanda. ¿Okay? ¿Podría explicar eso que está allí de Y es igual a Q I? Esto lo que te dice es que la producción de demanda, la que se demanda, en un momento dado está establecida. Nada. Perdón, en esta ecuación, parece que Y igual a Q, que la suma de la vida, la cantidad, no afectaría de que las variables tanto Q y Y en la función lo venían a ser lo mismo. No, ¿cómo? O sea, si decimos que Y es igual a la cantidad de eso, no afectaría la función principal. No haría que Q. No, porque lo que está diciendo no es que esta función es igual a esta función. Lo que está es definiendo un Q sub I. Por eso tiene la bolita arriba. Ok. Lo que está diciendo es que esta de aquí, yo tomo una cantidad demandada dada y tomo el precio dado. O sea, a un precio dado se demanda una cantidad. Si el precio aumenta, esa cantidad cae de demanda. ¿Ok? Y lo que tenemos que agregar el N, como en el modelo no lo define, pero después es la cantidad de dinero. Ok, la cantidad de dinero. ¿Ok? ¿Qué hora es? 8:25. No es 10:25. Bueno, yo voy a dar la clase de hoy por ahora hasta acá. Primero porque ya los marcadores no me van a acompañar más. Y segundo, porque estas cosas pues aconsejo que las revisen antes de entrar al equilibrio para después seguir al modelo con información imperfecta, que es el que queremos ver. ¿Qué libro recomiendas para Lucas? Este es el libro que yo aconsejo para esto, el libro de Macroeconomía Avanzada de David Homer. Este es el libro. Así que le comparte la foto. ¿La pasa por el grupo? Sí. Esto está específicamente en el capítulo 6. Se llama Fundamentos Microeconómicos del Ajuste Nominal Incompleto. Capítulo 6. En esta edición. De todas maneras, yo este libro lo tengo, se lo voy a compartir por el Flaco, pues yo lo tengo en digital. El modelo de información imperfecta de Lucas. ¿Okay? Que ninguno de los que está en el Classroom se encuentra. No, lo mencionan así muy brevemente, pero no está el modelo completo.